elegido. Si estás viendo esto a solas, no es casualidad. Hay verdades sobre ti que nunca pudieron decirse en voz alta, no porque fueran falsas, sino porque incomodaban. Algo en tu presencia siempre movió cosas internas en otros, y tú lo sentiste, aunque nadie lo nombrara. Tal vez notaste silencios distintos, miradas que se apartan, una distancia que no es rechazo abierto, sino evitación. No fue un accidente, fue una forma de no enfrentar lo que tú reflejabas. Y aún así, esa verdad no desapareció, solo quedó en suspenso. Este video no viene a prometer nada, viene a poner orden en lo que ya estás percibiendo, a interpretar esa señal silenciosa que revela una verdad que intentaron esconder de ti. Alerta sagrada para los elegidos. Observa con calma. Ahora entramos. Estar a solas no es solo una circunstancia, es una experiencia que toca capas internas que casi nunca se activan cuando hay ruido alrededor. Por eso, si estás aquí sin compañía, sin comentar en voz alta, sin compartir lo que escuchas con nadie más, hay algo en ti que ya está preparado para mirar de frente. No porque seas más fuerte, sino porque llevas tiempo sintiendo que ciertas verdades sobre ti no encajaban en las palabras que otros usaban para nombrarte. Desde hace mucho, hubo cosas que nunca pudieron decirse en voz alta cuando estabas presente. No porque no existieran, sino porque generaban una incomodidad silenciosa. Tu forma de estar, de escuchar, de no reaccionar como se esperaba, siempre dejó una sensación rara en el ambiente. A veces era un silencio que llegaba de golpe, otras veces una risa forzada, otras un cambio sutil de tema. Y aunque nadie lo explicara, tu cuerpo lo registraba. Quizás creciste pensando que esa sensación era exageración tuya, que estabas leyendo demasiado, que eras sensible de más. Pero con el tiempo, el patrón se repitió demasiadas veces como para ignorarlo. No importa el lugar ni las personas. Algo se activaba cuando tú entrabas en escena. No un conflicto visible, sino una tensión leve. Como si algo verdadero estuviera a punto de salir a la luz y alguien decidiera taparlo rápido. Estar a solas ahora tiene sentido porque esta señal no se entiende en grupo. No se procesa con opiniones externas ni con explicaciones rápidas. Se reconoce por dentro. Hay verdades que no llegan como frases claras, sino como una certeza tranquila. Y esa certeza solo aparece cuando el ruido baja, cuando no hay que actuar, cuando no hay que defenderse, cuando no hay que demostrar nada. Tal vez por eso la soledad se volvió más frecuente en tu camino. No como castigo, no como abandono, sino como un espacio donde tu percepción se afina, donde puedes notar que lo que antes dolía ahora solo revela, que lo que antes confundía ahora ordena, y que aquello que intentaron esconder de ti no era una amenaza, sino una confirmación silenciosa de quién eres. Este reconocimiento no trae euforia, tampoco trae respuestas completas. Trae una calma distinta, una sensación de estar viendo algo que siempre estuvo ahí, pero que ahora ya no necesita ser negado. Y mientras sigues escuchando, esa señal empieza a tomar forma, no afuera, sino dentro, preparándote para entender por qué nada de esto fue al azar, y porque este momento a solas es parte del mensaje que recién comienza a desplegarse. Durante mucho tiempo te hicieron creer que estar a solas era una consecuencia, que algo había fallado, que si las personas se alejaban, si los vínculos se diluían, si las conversaciones se volvían escasas, era porque tú no habías sabido sostenerlas. Pero esa lectura nunca terminó de encajar del todo. En el fondo había otra sensación, una más silenciosa, como si la soledad no fuera un rechazo, sino un filtro. Ver esto a solas es parte de la señal. No todos están listos para escuchar ciertas verdades sin defenderse. No todos pueden sostener una mirada interna sin buscar distracciones. Hay personas que necesitan ruido constante para no escucharse. Y cuando alguien como tú aparece, alguien que no necesita llenar todos los espacios con palabras, algo se desacomoda. No por maldad, por falta de preparación. La soledad, en tu caso, no llegó de golpe. Fue entrando de a poco. Primero como una incomodidad leve, luego como una etapa, más tarde como un estado recurrente, y en cada fase,
algo dentro de ti se afinaba. Empezaste a notar detalles que antes pasaban desapercibidos, gestos, silencios, reacciones que no coincidían con los discursos. La ausencia de la multitud te dio una claridad que antes no tenías. Esto no significa que estés destinado a caminar solo siempre. Significa que hay momentos donde la vida reduce el entorno para proteger un proceso interno. No todo crecimiento ocurre acompañado. Hay transformaciones que se arruinan si se exponen antes de tiempo. Por eso, cuando ciertas verdades comenzaron a moverse en ti, el entorno se simplificó. No por castigo, por cuidado. Hay personas que solo pueden relacionarse con versiones tuyas que ya no existen. Cuando empiezas a cambiar por dentro, aunque no digas nada, eso se nota. Se nota en lo que ya no toleras, en lo que no respondes, en lo que no justificas. Y eso genera distancia. No porque hayas hecho algo mal, sino porque ya no estás disponible para sostener dinámicas que antes aceptabas sin cuestionar. La soledad, entonces, deja de ser un vacío y se convierte en un espacio. Un espacio donde tu percepción madura, donde aprendes a distinguir entre estar solo y estar alineado, donde entiendes que no toda compañía suma y que no toda distancia resta. A veces, la ausencia de voces externas es lo que permite que la tuya se escuche con claridad. Y mientras más comprendes esto, menos necesidad tienes de explicarte. Ya no buscas convencer, ya no fuerzas pertenencia. Empiezas a confiar en que lo que se queda lo hace por resonancia real, no por costumbre. Esa es la señal actuando en silencio. No te aísla, te ordena. Y en ese orden, la verdad que intentaron esconder empieza a revelarse sola, sin ruido, sin confrontación, preparándote para reconocer lo que viene a continuación. Con el tiempo, la señal deja de ser solo una sensación difusa y empieza a mostrarse en patrones claros. No como pruebas externas, sino como repeticiones internas que ya no puedes ignorar. Personas que antes parecían cómodas contigo comienzan a actuar distinto. No hay discusiones abiertas, no hay conflictos directos. Solo cambios sutiles que tú percibes con una precisión que antes no tenías. Empiezas a notar silencios que pesan más que las palabras. Respuestas más cortas. Miradas que ya no buscan encontrarse con las tuyas. Una especie de incomodidad flotando cuando entras a un espacio. No porque hayas cambiado tu actitud de forma evidente, sino porque algo en tu interior se reacomodó. Y ese cambio interno tiene efectos inevitables. Cuando una persona empieza a verse con más claridad por dentro, deja de emitir la misma frecuencia. No es algo místico. Es coherencia interna. Ya no fuerzas reacciones. Ya no sobreactúas. Ya no te explicas de más. Y esa calma desarma a quienes estaban acostumbrados a leerte desde la necesidad, desde la expectativa o desde el control. Por eso, algunos no saben cómo ubicarse frente a ti. La señal se revela justamente ahí, en la incomprensión que surge sin que hagas nada, en el hecho de que otros proyectan dudas, tensiones o distancias que no te pertenecen. Antes eso te hacía cuestionarte. Ahora empiezas a observarlo con más distancia. No desde el orgullo, sino desde la lucidez. Entiendes que no todo lo que cambia a tu alrededor es responsabilidad tuya. Hay algo importante que ocurre en este punto. Dejas de buscar culpables, no acusas, no señalas. No necesitas una explicación externa para validar lo que sientes. Simplemente reconoces el efecto. Como diría Carl Jung de forma sencilla, cuando algo no es consciente, se manifiesta como destino. Y muchas reacciones ajenas no hablan de ti, sino de lo que tu presencia activa sin palabras. Este reconocimiento no te separa del mundo, te centra. Empiezas a confiar más en tu percepción que en las apariencias. Ya no te confunde tanto que alguien diga una cosa y haga otra. Ya no te desgasta intentar encajar donde el ambiente ya no es el mismo. Comprendes que los cambios internos verdaderos siempre generan ajustes externos, aunque nadie los nombre. La señal, entonces, no viene a exponerte frente a otros. Viene a revelarte algo a ti, que tu cambio es real, que no fue imaginación, que lo que se mueve alrededor es consecuencia, no causa. Y mientras esta comprensión se asienta, empieza a abrirse un espacio más profundo, donde la verdad que antes parecía negada empieza a tomar otro sentido.
preparándote para mirar de frente aquello que durante mucho tiempo fue evitado. No por debilidad tuya, sino por lo que tú reflejabas sin decir nada. Llega un momento en que ya no puedes seguir llamando exageración a lo que viviste. No fue sensibilidad de más. No fue debilidad. No fue una interpretación torcida de la realidad. Lo que sentiste durante tanto tiempo tenía fundamento, aunque nadie lo confirmara. Y esa es la parte más difícil de aceptar. Que la verdad no fue negada de frente. Fue evitada. Desde temprano algo en ti incomodaba. No por lo que decías, sino por lo que no necesitabas decir. Tu forma de percibir. Tu manera de guardar silencio cuando otros esperaban reacción. Tu capacidad de notar lo que estaba debajo de la superficie. Eso expone. Y cuando algo expone, muchos prefieren mirar hacia otro lado. No fue que te mintieran con palabras claras. Fue más sutil. Cambios de tema. Bromas que desviaban. Silencios largos donde algo importante podía haberse dicho. La verdad estaba ahí, flotando, pero nadie se hacía cargo. Porque nombrarla implicaba reconocer cosas que no todos estaban listos para ver en sí mismos. Durante mucho tiempo, esa evitación te generó duda interna. Te preguntabas si estabas imaginando cosas, si estabas proyectando, si el problema eras tú. Y esa es una de las formas más silenciosas de ocultar una verdad. No negarla directamente, sino hacer que el otro dude de su propia percepción. Pero hay un punto donde eso deja de funcionar. Cuando tu interior se ordena, cuando tu identidad deja de depender de la validación externa, la verdad empieza a mostrarse con otra claridad. Ya no necesitas pruebas, ya no necesitas que alguien lo diga. Simplemente sabes que aquello que intentaron esconder no era algo negativo sobre ti, sino algo que los descolocaba. La verdad era incómoda porque no se podía manipular fácilmente, porque no entraba en los juegos habituales, porque no reaccionaba como se esperaba, y eso genera resistencia. No siempre consciente, no siempre intencional, pero real. Tu presencia mostraba incoherencias que otros preferían no mirar. Aceptar esto no te vuelve superior, te vuelve honesto contigo. Dejas de cargar culpas que no te pertenecen. Dejas de intentar corregirte por cosas que nunca fueron errores. Empiezas a entender que muchas veces, cuando alguien evita una verdad, no es porque el otro esté equivocado, sino porque mirarla requiere un nivel de conciencia que no todos están dispuestos a sostener. Esta comprensión no trae revancha, no trae deseos de confrontar, trae silencio interno, un silencio distinto al de antes. Ya no es confusión, es claridad. Sabes que no estabas fuera de lugar. Estabas adelantado a una verdad que otros no querían asumir. Y mientras esta certeza se asienta, algo más profundo empieza a acomodarse. Te das cuenta de que muchos de los alejamientos, de las distancias, de los cambios sin explicación, no fueron rechazo personal. Fueron una forma de proteger una narrativa que tu presencia ponía en riesgo. Esa es la verdad que se escondió, y ahora que la ves, ya no necesitas que nadie la confirme, porque lo que sigue no depende de ellos, sino de cómo tú eliges sostener esta claridad que recién empieza a desplegarse. Cuando miras hacia atrás, es fácil interpretar los alejamientos como pérdidas. Personas que ya no están, espacios que se cerraron, conversaciones que nunca volvieron a darse. Durante mucho tiempo eso pudo sentirse como rechazo o como una falla personal. Pero llega un punto en que esa lectura ya no sostiene lo que hoy percibes por dentro. Algo cambia. Empiezas a notar que no todo lo que se aleja lo hace para herirte. Hay movimientos que no responden a castigos ni a premios. Responden a reacomodos internos. Cuando tu conciencia se ensancha, cuando tu identidad deja de apoyarse en lo externo, ciertas dinámicas dejan de ser compatibles, no porque sean malas, sino porque ya no encajan con quien te estás volviendo. Y ahí aparece una forma distinta de separación. No violenta, no dramática, silenciosa. Muchos creen que Dios actúa alejando personas como si fuera un juicio, pero la experiencia real es más sutil. No es que alguien te sea quitado, es que tu posición interna cambia, y desde ahí, no todos pueden caminar al mismo ritmo contigo. No hay empujones, no hay órdenes,
solo un desplazamiento natural que protege algo que aún está formándose en ti. Esta separación no ocurre cuando estás débil, ocurre cuando algo en ti se fortalece, cuando ya no necesitas ciertos vínculos para sentirte válido, cuando tu silencio deja de ser sumisión y se vuelve discernimiento. En ese momento, lo que no está alineado empieza a soltarse solo, no porque seas mejor, sino porque estás más centrado. Al principio, cuesta no interpretarlo como abandono. La mente busca explicaciones rápidas, quiere entender quién se fue y por qué, pero el proceso no pide respuestas externas, pide observación, porque si miras con calma, verás que muchos de esos alejamientos llegaron justo cuando estabas aprendiendo a escucharte más, cuando empezabas a poner límites sin decirlos, cuando dejabas de justificarte, cuando tu energía ya no estaba disponible para sostener lo que te drenaba. Separación no es rechazo, es cuidado. Cuidado del proceso interno que no soporta interferencias constantes. Hay etapas donde demasiadas voces confunden, donde demasiadas opiniones debilitan una verdad que aún está echando raíz. Por eso, el entorno se simplifica, no para dejarte solo, sino para que puedas distinguir lo esencial de lo accesorio. Esto no significa que tu camino será solitario para siempre. Significa que ahora mismo, el foco está en ordenar por dentro, en aprender a caminar sin depender de la aprobación, en reconocer que no todo vínculo que termina fue un error, y que no toda compañía que se va deja un vacío. Algunas dejan espacio, y el espacio, cuando no se llena de inmediato, permite que algo más profundo emerja. Cuando entiendes esto, la separación deja de doler igual. Ya no la ves como un signo de que algo va mal, la empiezas a reconocer como un movimiento que te protege de volver a lugares donde tendrías que reducirte para encajar. Y esa comprensión abre una nueva etapa, no ruidosa, no visible, pero firme. Una etapa donde la señal ya no solo revela lo que fue escondido, sino que empieza a mostrarte con más claridad desde dónde seguir caminando, sin prisa, sin explicaciones, y con una confianza interna que aún no necesita ser demostrada. Hay un punto en este proceso donde la soledad deja de sentirse como ausencia y empieza a revelarse como un espacio de formación. No un lugar cómodo, pero sí uno necesario. Es ahí donde muchas personas retroceden, porque quedarse a solas con lo que uno es, sin distracciones, exige honestidad. Pero tú no retrocediste, te quedaste, y eso cambia todo. Viktor Frankl decía que cuando ya no podemos cambiar una situación, somos desafiados a cambiarnos a nosotros mismos, no como una frase inspiradora, sino como una experiencia concreta. En la soledad, sin aplausos ni validación externa, es donde empiezas a notar que tu identidad no depende de lo que otros reconozcan. Depende de lo que eres capaz de sostener cuando nadie mira. Este tipo de autoridad no se impone, no se declara, se siente. Es una autoridad suave, casi invisible, que nace de haber atravesado silencios sin huir, de haber visto verdades internas sin necesidad de contarlas, de haber aceptado que no todo lo que es real necesita ser compartido. Y eso, curiosamente, es lo que más expone. Cuando alguien ha pasado por este tipo de proceso, su presencia cambia. No porque actúe distinto de manera forzada, sino porque ya no busca ocupar el mismo lugar que antes. Ya no se ofrece para llenar vacíos ajenos. Ya no reacciona desde la herida. Y eso genera una tensión silenciosa en quienes aún viven desde la necesidad de ser reflejados constantemente. Esta autoridad no grita, no corrige, no confronta. Simplemente está. Y al estar, revela. Revela incoherencias. Revela dependencias. Revela juegos que antes pasaban desapercibidos. Por eso, muchas veces, la verdad no fue escondida activamente. Fue evitada. Porque sostenerla implicaba mirarse en un espejo que no todos estaban listos para enfrentar. Tú no buscaste este lugar. Llegaste a él atravesando capas de duda, incomprensión y silencio. Y aunque nadie te haya dicho nunca que estabas formándote, lo estabas. Cada vez que elegiste no reaccionar. Cada vez que preferiste observar. Cada vez que soportaste no ser entendido sin traicionarte. Todo eso fue construyendo una solidez interna que ahora empieza a sentirse. No es orgullo, es estabilidad, no es frialdad, es discernimiento.
Ya no necesitas explicarte tanto porque ya no estás en guerra contigo. Y cuando eso ocurre, algo curioso pasa. La verdad deja de necesitar defensores. Se sostiene sola. Tú no tienes que exponerla. Tú solo tienes que no negarla. Esta autoridad suave no busca seguidores ni reconocimiento. Busca coherencia interna. Y desde ahí, todo se ordena con menos esfuerzo. Las relaciones que llegan son más limpias. Las que se van lo hacen sin drama. Y tú empiezas a confiar más en los tiempos internos que en las urgencias externas. Este momento no es una cima, es una base. No es el final de nada. Es el punto donde dejas de cargar lo que no te corresponde. Y mientras esta autoridad se asienta en silencio, la señal se vuelve más clara. No como una respuesta cerrada, sino como una dirección interna que no necesita ser explicada para ser seguida. En este punto, muchas personas sienten la necesidad de ordenar todo lo que están percibiendo. No para entenderlo desde la mente, sino para no perderse en el proceso. Porque cuando la verdad empieza a revelarse sin ruido, sin confrontaciones externas, puede sentirse clara y confusa al mismo tiempo. Clara por dentro. Confusa cuando intentas ponerla en palabras. Algunos elegidos usan una guía, no como respuesta definitiva, ni como promesa de cambio rápido, solo como una forma de organizar lo que ya está ocurriendo internamente, de poner estructura a sensaciones, etapas y silencios que no siempre se pueden compartir con otros. Por eso existe la guía de alerta del elegido. No viene a decirte qué hacer, viene a acompañarte mientras observas con más precisión. No es para todos, y no tiene que serlo. Hay quienes prefieren atravesar este proceso solo, sin referencias. Otros sienten que leer algo puntual les ayuda a confirmar que no están imaginando cosas, que hay un orden posible incluso en lo que parece disperso. Si eres de los que necesita ese apoyo discreto, la guía está disponible en el comentario fijado. Solo eso. Una herramienta. Nada más. Dicho esto, volvemos a lo esencial. Porque ningún material externo reemplaza lo que ya se está formando dentro de ti. La claridad que estás desarrollando no depende de un texto. Depende de tu capacidad de observar sin reaccionar. De sostener silencios sin llenarlos de ansiedad. De permitir que la verdad se muestre a su propio ritmo. En este tramo del camino, algo importante se consolida. Dejas de buscar confirmaciones constantes. Ya no necesitas que alguien valide lo que percibes. Tampoco necesitas demostrar nada. Empiezas a confiar en una inteligencia interna que se activa cuando no fuerzas respuestas, cuando no persigues explicaciones, cuando simplemente permaneces atento. Esto cambia tu manera de estar en el mundo. No te vuelves distante, pero sí más selectivo. No te cierras, pero ya no te expones innecesariamente. Entiendes que no todo debe ser dicho, y que no todo silencio es ocultamiento. Algunos silencios son protección de procesos que aún están en movimiento. La verdad que intentaron esconder de ti no necesitaba ser revelada por otros. Necesitaba tiempo, necesitaba que tú dejaras de dudar de ti. Y ese momento ya comenzó. No como un anuncio grande, sino como una certeza tranquila que no hace ruido. Y mientras esa certeza se afianza, empiezas a comprender que lo más importante no es que los demás vean la verdad, sino que tú ya no la ignores cuando aparece. Porque a partir de aquí, lo que sigue no se construye hacia afuera, sino desde adentro, con una calma que ya no se apura. Lo que más cuesta aceptar es esto: lo que te aisló no fue tu error, fue tu señal. No eras demasiado, no eras raro, no eras difícil. Simplemente había algo en ti que no podía ser usado con facilidad. Y eso incomoda a quienes necesitan controlar la narrativa para sentirse seguros. Por eso muchas verdades se quedaron en silencio alrededor de ti. No porque faltaran, sino porque nombrarlas los obligaba a mirarse. Y aquí aparece una consolidación interna. Ya no necesitas convencer a nadie. Ya no tienes que explicar lo que viste, lo que intuiste, lo que sentiste en el cuerpo cuando algo no cuadraba. La verdad no se sostiene por discusiones, se sostiene por coherencia. Cuando tú dejas de reaccionar desde la herida, la mentira pierde alimento. Cuando tú no mendigas claridad, la confusión deja de gobernarte.
Cuando tú no te defiendes de todo, empiezas a distinguir qué batallas ni siquiera eran tuyas. Ahora la dirección es sencilla, pero no fácil. Observa más y responde menos. No por miedo, sino por estrategia interna. Hay momentos donde el silencio no es ausencia, es poder. Es el espacio donde ves lo que antes pasaba rápido, donde notas quién se acerca por resonancia y quién se acerca por necesidad, donde entiendes que el discernimiento no siempre se siente como paz inmediata, a veces se siente como una calma firme que no necesita justificar nada. Si algo de esto te está tocando, no lo conviertas en un discurso, convértelo en presencia, en decisiones pequeñas, en límites que no requieren anuncio, en una vida que no se ofrece para sostener lo que te drena. Y si vuelven las dudas, no corras a buscar pruebas afuera. Vuelve a tu ritmo interno. Vuelve a lo que tú ya sabes cuando estás a solas, porque esa fue la llave desde el principio. Esta señal no termina aquí. No porque venga algo espectacular, sino porque la verdad, cuando se reconoce por dentro, sigue revelando capas. Hoy quizás solo pudiste ver una parte. Mañana verás otra. Y no vas a tener que forzar nada para que eso ocurra. Solo vas a tener que mantenerte atento, sin traicionarte. Y antes de irte, deja una reflexión simple en los comentarios, si te nace. ¿En qué momento sentiste por primera vez que algo importante sobre ti era evitado en silencio, como si tu presencia dijera algo que nadie se atrevió a nombrar?